Hoy vamos a trabajar el texto El narcisismo de 1914. Este texto es un texto pivote en la obra de Freud. Podríamos pensar en este momento al narcisismo como un complemento libidinoso inherente a la pulsión de autoconservación. Es así como Freud lo define. También utiliza en el texto, para mejorar la comprensión acerca del mismo, el concepto de Nike, diciéndonos que el narcisismo es una conducta en la cual se trata al propio cuerpo como se trataría a un objeto sexual, ¿sí? Se lo mima, se lo acaricia. Ya había utilizado el término narcisismo Freud en 1909 para designar una fase entre el autoerotismo y el amor de objeto. En este texto lo que hace es situar el narcisismo dentro del desarrollo libidinal del sujeto, traza una distinción entre libido yoica y libido objetal, introduce los conceptos de ideal del yo y yo ideal, y también nos da cuenta acerca de cómo Freud descubre el narcisismo. El narcisismo comienza estudiando las parafrenias, ¿sí? Lo que hoy nosotros llamaríamos esquizofrenia, y se da cuenta que este cuadro presenta dos características fundamentales. Primero, el delirio de grandeza, y en segundo lugar, el extrañamiento del interior respecto del mundo exterior. Freud nos dice que también este extrañamiento del interior respecto del mundo exterior puede darse en los neuróticos. ¿Sí? Los neuróticos son capaces de quitar la libido de los objetos y de las cosas del mundo exterior y volcarlos en la fantasía, ¿sí? Esa es la gran diferencia con la parafrenia, donde la libido que se retira del mundo exterior va a parar al yo. Esto es lo que, según Freud, produciría el delirio de grandeza. ¿Qué es lo que él va a tratar de explicarnos? Que este delirio de grandeza, esto que él ve en la patología, no es otra cosa que la reedición de algo que ya existió en una época muy temprana de la vida, ¿sí? Lo que él denominaría narcisismo primario. Hubo un momento en la historia libidinal del sujeto en donde toda la libido estaba concentrada sobre el yo. La gran pregunta que Freud se hace es qué es lo que pasa, ¿sí? Para que esta libido que estaba en un primer momento sobre el yo pueda luego pasar a los objetos del mundo exterior. En este texto, Freud nos dice que un fuerte egoísmo nos preserva de enfermar, pero al final uno tiene que amar para no terminar enfermo, ¿sí? Es necesario que la libido salga hacia el mundo exterior y que no permanezca en el yo, porque podría derivar en un delirio de grandeza. Freud se pregunta qué relación guarda el narcisismo con el autoerotismo y nos dice que es necesario suponer que no debe existir desde el comienzo una unidad comparable al yo, es decir, que este yo se va a ir desarrollando progresivamente. Y nos dice que entre el narcisismo y el autoerotismo debemos suponer que es necesaria una nueva acción psíquica para que el narcisismo pueda advenir. Esta acción psíquica en este texto Freud no la menciona, pero nosotros podríamos suponer que se trata del estadio del espejo, que es una adición de la obra de Lacan, para poder explicar qué es lo que pasa entre el autoerotismo y el narcisismo. En este texto también Freud traza una distinción entre libido yoica y libido objetal, pero nos hace una salvedad y nos dice que esta distinción es solamente una distinción teórica, ¿sí? Que la libido es una sola, es una libido sexual, pero que él utiliza el libido yoica y el libido de objeto simplemente para marcar una diferenciación entre el momento en que la libido se encuentra sobre el yo, libido yoica, y el momento en que la libido se encuentra sobre los objetos. Él nos plantea la existencia, ¿sí?, de un narcisismo primario y un narcisismo secundario. Podemos suponer que el narcisismo secundario es aquel a partir del cual el sujeto puede investir con cargas libidinales los objetos del mundo exterior, ¿sí? Una vez que el vínculo con los objetos termina,
esta libido está disponible para volver sobre el yo. Esto es lo que pasa, por ejemplo, en el enamoramiento. Y el narcisismo primario, Freud lo descubre o lo intuye a partir del narcisismo secundario. Porque existe un narcisismo secundario, debemos suponer que ha existido un narcisismo primario en el cual toda la libido se encontraba sobre el sujeto, ¿sí? Pensemos en la fase del autoerotismo, donde teníamos las pulsiones parciales, las zonas erógenas parciales y donde el niño encontraba en su propio cuerpo la satisfacción. A continuación, Freud nos da cuenta acerca de las 3 vías que existen para el conocimiento del narcisismo y nos menciona a la hipocondría, a la enfermedad orgánica y a la vida amorosa de los seres humanos. Traza similitudes y diferencias entre la hipocondría y la enfermedad orgánica. Nos dice que en ambas existen afectos dolorosos y penosos sobre el cuerpo. La diferencia es que en la hipocondría no existe una alteración real del órgano como sí existe en la enfermedad orgánica. Él nos dice que cuando una persona sufre de alguna manera una enfermedad física o también una dolencia psíquica como el atravesamiento de un duelo, retira la libido de las personas y las cosas del mundo exterior y esta libido se vuelca hacia el yo nuevamente. Y ahora Freud se hace la pregunta sobre de qué manera se podría explicar este fenómeno de la hipocondría, ¿sí? Que un órgano o una parte del interior del cuerpo pueda ser la sede de ciertas sensaciones penosas o dolorosas. Y él nos dice que esto se debe a que esta parte del cuerpo, ¿sí?, es erogeneizada, esta propiedad que tiene todo nuestro cuerpo para ser la sede de ciertas excitaciones libidinosas. Dice que de alguna manera un órgano que recibe estas excitaciones libidinosas pero que no está enfermo son las zonas erógenas, por ejemplo. Entonces podemos pensar que esta parte del cuerpo adquiere sobre sí la capacidad de volverse erógena. Respecto de la vida amorosa de los seres humanos, nos dice que tanto el niño como la niña tienen a su alcance o a su disposición 2 tipos de objetos de amor: la madre nutricia o el padre protector. Nos hace suponer que el tipo de vínculo que establece el varón con sus objetos de amor es de acuerdo a al modelo del apuntalamiento, ¿sí?, donde hay una sobreestimación sexual del objeto, al cual le quedan 2 caminos por recorrer, ¿sí? O el varón elegiría un objeto similar a la madre nutricia o similar al padre protector. En cambio, en las mujeres se da un tipo de elección narcisista, ¿sí? Freud nos dice que la mujer se representa mejor siendo amada que no amando. Y acá se abren 4 posibilidades, ¿sí? El amor al objeto en relación a lo que uno fue, a lo que uno es, a lo que uno quiere llegar a ser, así como también aquella parte del cuerpo, ¿sí?, que ha sido propia. Y acá Freud nos habla sobre la posibilidad de la maternidad, ¿sí?, aquello que ha sido mío, por ejemplo, un hijo. Para comprender el concepto de narcisismo primario, Freud nos habla acerca de la relación de los padres con los hijos. Nos dice que la actitud tierna de los padres hacia los hijos no es otra cosa que el narcisismo revivido de los padres. La sobreestimación gobierna todo el vínculo afectivo. A este niño se le atribuyen toda clase de perfecciones y se encubren todos los defectos, se suspenden todas las exigencias culturales. Nos dice Freud que enfermedad, muerte y renuncia al goce, ¿sí?, no son cosas que afecten o que pudieran afectar al niño. Freud nos dice que, o da este ejemplo de que en un primer momento este niño es como su majestad el bebé, ¿sí? Debe cumplir todos aquellos sueños irrealizados de los padres, ¿sí? Ser, por ejemplo, un gran deportista y tener dinero, ¿sí? O en el caso de ser una niña, de ser como una princesa, por ejemplo.
Bueno, esto sirve para pensar la posición del narcisismo primario, ¿sí? En este primer momento donde el niño es su majestad, el bebé, para los padres estamos en el momento del narcisismo primario. Ahora, la gran pregunta es, para Freud, ¿qué pasa con el adulto? ¿Por qué se abandona este estado de narcisismo primario? Y para ello debemos situarnos en la fase del complejo de Edipo, ¿sí? En la fase fálica propiamente dicha, donde Freud nos dice que hay ciertas mociones pulsionales sexuales que entran en conflicto con las normas éticas y morales propias de la cultura. A partir de este momento, ¿sí? Cuando uno acepta lo ético y lo cultural de la cultura donde vive, se produce una represión, ¿sí? Una represión que tiene como condición levantar en el interior de uno mismo, ¿sí? Una especie de yo ideal, ¿sí? Para pensar un poco más este concepto de yo ideal, Freud utiliza 3 términos: yo ideal, yo real e ideal del yo. El yo ideal podemos pensar que es el que coincide con este momento del narcisismo primario y su majestad el bebé, el momento en el cual el niño era todo y absolutamente perfecto para los padres. El yo real, ¿sí? Podemos pensarlo como el yo actual. Freud nos dice que en el hombre hay siempre un intento por lograr restituir o volver a este estado del narcisismo primario donde uno fue su propio ideal, ¿sí? ¿Quién es el que de alguna manera me conduce hacia el logro de este yo ideal? Bueno, es justamente el ideal del yo. Freud dice que para que este ideal del yo pueda constituirse es necesario un movimiento libidinal, y es aquí donde entraríamos ya en la fase del narcisismo secundario, ¿sí? Donde el niño es capaz de investir de alguna manera un ideal del yo, ¿sí? El cual va a tratar de recobrar, de restituir esta posición de ideal de la cual gozó cuando era niño, ¿sí? ¿Cómo se forma este ideal? Nos dice Freud, se forma a partir de la crítica de los padres, los maestros, y de alguna manera también es lo que luego posibilita la aparición del concepto del super yo, ¿sí? En este texto no está mencionado el super yo, pero es algo que podemos pensarlo. Más adelante, en textos posteriores, Freud nos va a decir que una de las funciones que tiene el super yo es la del ideal del yo. De alguna manera, comparar, ¿sí? Esta distancia que existe entre el ideal y el yo ideal que alguna vez fue el niño. El hombre toda su vida va a tender a cortar esta distancia que existe entre el ideal del yo y el yo ideal.